Buenos días, mi nombre es Vicri Estrada y voy a hablar sobre la norma jurídica y de la materia de introducción al derecho. La norma jurídica, así como todos los objetos de conocimiento, presenta diversos caracteres propios que la hacen diferente de las demás reglas de conducta. Interesa destacarlos para llegar a una concepción algo más preciso del instrumento a través de la cual integra el conjunto de preceptos que ordena con caracteres de obligatoriedad la conducta de los hombres. En la siguiente cuestión, los caracteres de la norma enlaza con el problema de los caracteres del sistema jurídico normativo, cuando se distingue el ordenamiento jurídico del ordenamiento moral y del ordenamiento que integra las reglas del trato social. Se encuentra que el ordenamiento jurídico tiene como notas la exterioridad, la heteronomía, la bilateralidad y la coercibilidad. De ellas se encuentra en los convencionalistas la heteronomía y la exterioridad, por lo cual quedan como notas propias exclusivas del ordenamiento jurídico la virabilidad y la coercibilidad. Son estas precisamente las notas fundamentales, las características esenciales de las normas jurídicas. La norma jurídica es variable y coercible, y ninguna otra clase de norma presenta la variabilidad ni la coercibilidad. La variabilidad resume uno de los efectos fundamentales de la norma jurídica y en general del propio ordenamiento jurídico, la ordenación de la vida de los hombres en su base exterior, en sus intersubjetivas, se realiza a través de la legitimidad de algunos objetos existir de determinados comportamientos y de otras personas, creación del deber de cumplir con comportamientos. La norma jurídica no solo de la conducta jurídica, deberes. Este efecto propio de la norma jurídica de producir un deber jurídico de una persona y un derecho de otra se realiza la manera automática de producirse la conciencia de una forma. Esta obligación de pagar al precio. En el propio instante que una persona adquiere el objeto y sin que el medida para ello su actividad sucesiva, nace el deber de pagar el precio. Y es importante insistir que esta característica de la variabilidad no se consigue en las normas que integran o los otros sistemas que regulan la conducta de los hombres. La coercibilidad es otra característica fundamental de la norma del derecho. Si bien a través de la variabilidad se coercibilidad, no significa que en el caso de incumplimiento de una norma jurídica, o en otras palabras, en el caso de que se debe jurídico impuesto por la norma no sea cumplido, sobrevenga necesariamente un acto coactivo. No puede significar eso porque en muchísimas oportunidades se da el caso que es violado el deber impuesto por la norma y no sobreviene la sanción y la consecuencia si la coercibilidad como característica fundamental de la norma fuese sanción en acto sanción necesario. Al no producirse, esta dejaría de existir la norma como norma jurídica. La general se ubica a sí mismo como carácter fundamental de la norma jurídica. Se hace consistir a la generalidad en lo siguiente: la norma jurídica prevé para categorías de personas y para personas en particular. En efecto, si se analizan las formas de la conducta humana, se tiene como consecuencia inmediata que tiene una variedad infinita de aspectos, y si al derecho fuese a regular formando la consecuencia en el caso particular. Lo importante es que la disposición general puede ser aplicada en caso que se presente en la vida real, y en esto es posible luego de la determinación del caso concreto.
de las características de la coincidencia con aquellas previstas por el legislador en el cual supuesto normativo, cuando hay una coincidencia y las características de las normas concretas y las de prevención del legislador, entonces en el caso concreto se aplica la consecuencia jurídica previsto por la norma. Cabe observar que la generalidad no ha sido enfocado es igual manera para todos los autores, ni crea algunos de ellos sea efectivamente un carácter de la norma jurídica. De una parte encontramos autores como de acuerdo en que efectivamente la generalidad del carácter propio norma jurídica. Las reglas tienen que ser siempre generales, aun cuando ellas estén llamadas a particularizar a través de su realización. En un caso concreto, las reglas al particularizarse deben ser normas jurídicas. Cabe también observar que la norma jurídica no procede siempre a regular abstractamente, antes bien, con una gran frecuencia, regula los casos concretos en vez de casos generales. Sí, tal sucede con otras normas jurídicas individualizadas, con el contrato, con la licencia y con la decisión administrativa de la oposición a lo que lo podrían llamarse normas abstractas. Esta podrían llevar el nombre de norma concreta, en vista pues de que se refiere y en casos concretos en particular. Finalmente, se debe señalar que la abstracción en vista de que hay normas que no son abstractas, no constituye un carácter constante de la norma jurídica. Lo legítimo consiste en que la norma, para ser obligatoria, debe cumplir con determinados requisitos establecidos en el propio ordenamiento jurídico al cual ésta pertenece. Una norma no se hace obligatoria si al nacimiento no hay cumplido con todos los requisitos de la sociedad. Estipula como necesarios a los fines de que engendre deberes y derechos. De esta manera, y si se encuentra una ley, se adquieren que no ha cumplido las formalidades previstas de las leyes. A su vez, tiene como objeto regular el nacimiento de las normas y del sistema jurídico. Tal la ley de no llega a constituir en norma jurídica y por ende no se hace obligatoria. Sin embargo, no debe tampoco ser considerada como un carácter de la norma jurídica, sino antes bien como antecedente de lo jurídico de la norma. No ha llegado a ser jurídico porque solo su nacimiento se ha verificado conforme al procedimiento establecido con la legislación respectiva. Llegar a ser regla jurídica se puede se puede se puede cumplir a la legitimidad como un requisito de la jurídica. La norma de ser jurídico ya se entiende que debe haber sido legítimo. La norma moral tiene también que ser legítimo, solo que de la razón de la vigencia estipula no es un procedimiento que ha debido seguir para nacer, sino en valioso de la conducta que lo impone. No quiere decir esto que la norma jurídica no tenga que ser legítimo. La permanencia también se entiende como otro carácter propio de la norma jurídica, de acuerdo con lo que sostiene legal. Al decir que la norma es permanente, no se quiere significar que ella sea eterna, que rija infinitamente en el tiempo, dado que existen normas jurídicas
en las cuales el legislador determina previamente el tiempo de su duración. Lo que significa la permanencia es que la norma jurídica no dispone solo por el tiempo que dure la vida a quienes la han declarado o para sus primeros destinatarios, sino para regir durante todo el tiempo de su existencia, hasta que lo venga una nueva norma jurídica que ha derogado, o hasta que no se cumplan las condiciones que fueron establecidas por el legislador para ese caso en vigencia. La norma jurídica, en tanto que no sea formalmente derogado, subsiste como nómina y no puede ser ignorada por quien la haya establecido. En realidad parece que la permanencia no sea tampoco un carácter constante de la norma jurídica, sobre todo o sea referencia al concepto natural, que quiere significar la norma jurídica no es sea permanente, sino cosa destinada, que tiene un periodo de validez. El periodo este va a ser determinado o tiene las disposiciones de su propia norma que a veces fija el periodo de la vigencia, su propia duración o bien por otras normas de Estado que puede disponer la manera de las normas serán derogadas. Asimismo, cabe observar que existen normas que se derogan en su aplicación a un caso solo, como la norma individualizada, que son conscientes, no participan en ninguna clase de permanencia, ni aún en el sentido figurado. En los autores suele indicarlo. Por lo tanto, tampoco la permanencia constituye respecto a las cuales nos referimos. Al principio, porque tanto la manera constante en toda norma, hay normas que aparentemente no tienen sanción como